Hola, ¿qué tal? Voy a presentarles este ejercicio sobre cómo diseñar dos servicios de transporte público sobre un mismo corredor para ajustar mejor la oferta y la demanda. Este ejercicio lo íbamos a empezar a hacer en clase, no lo terminamos, entonces se los presento aquí en video para aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a suponer un corredor con una única ruta en principio, ¿no? Esta ruta es de 20 kilómetros en ida y vuelta, o sea, 10 kilómetros de ida y 10 de regreso, y tiene un ciclo de 80 minutos, ¿no? Una hora 20 minutos. Tenemos 20 paradas a lo largo del corredor. Aquí vienen los ascensos, los descensos. En total tenemos una demanda de 1578 pasajeros. Y aquí vemos el tema de la carga, ¿no? Sumando la carga del tramo anterior, pues los ascensos y restando los descensos. Graficamos la carga y tenemos este polígono de carga donde vemos cómo se comporta la ocupación del vehículo a lo largo de las 20 paradas. Vemos que hay un primer tramo pues donde tenemos una demanda relativamente alta y más o menos a partir de la parada número 13 pues ya la demanda es considerablemente más baja. Entonces, operativamente, pues tendríamos que diseñar para el tramo de carga máxima, que son 720 pasajeros por hora en este tramo que está al salir de la parada 7, ¿no? Entre la 7 y la 8. Entonces, aquí tenemos esta carga máxima. El problema operativamente va a ser que vamos a tener una capacidad sobrada ya en el último tramo, ¿no? Donde las cargas son mucho más bajas y estaríamos ofreciendo, si contáramos con un solo servicio a lo largo de toda la línea, pues esta capacidad para 720 pasajeros por hora en la ocupación del vehículo, ¿no? Entonces, ya cuando estemos en 360, pues estaríamos a la mitad de la capacidad y por debajo de 360 estaríamos a menos de la mitad de la capacidad del vehículo, ¿no? Entonces serían algunos kilómetros adicionales que se recorrerían pues con los vehículos relativamente vacíos o no muy, o con una ocupación relativamente baja más bien, y esto pues no es lo más conveniente en términos también de, de cuidar los costos operativos, ¿no? Entonces, la alternativa en la que podremos pensar es en tener dos servicios a lo largo de esta línea. Un servicio que vamos a llamar Ruta 1 más adelante, que sí recorra las 20 paradas, ¿no? Desde la 1 hasta la 20. Y otro servicio complementario que vaya de la 1 a, podríamos decir, la 13, que es donde realmente como que baja el nivel de demanda. Estos dos servicios se complementarían para ofrecer una mayor oferta, valga la redundancia, en el primer tramo, ¿no? De 1 a 13 y luego ya de 13 a 20 pues iríamos con una oferta menor y así haríamos en principio menos vehículos kilómetros y reduciríamos nuestros costos de operación sin sacrificar pues el servicio al usuario, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo diseñaríamos el servicio si fuera una sola línea a lo largo de, una sola ruta a lo largo de toda la línea. Entonces pues tenemos que pensar en el tramo de carga máxima de 720 pasajeros por hora. Vamos a pensar que tenemos un vehículo con capacidad de 60 pasajeros. Vamos a citar entonces, dividiendo, ¿no? Carga máxima entre capacidad vehicular, una frecuencia de 12 vehículos por hora. Esto nos da un intervalo de 5 minutos. Y considerando que tenemos un tiempo de ciclo de 80 minutos con un intervalo de 5, pues entonces nos da que necesitamos una flota operativa de 16 autobuses. El recorrido promedio horario es igual a la frecuencia, que son 12 vehículos por hora, por la longitud de la ruta, que son 120 20 kilómetros, perdón. Entonces 20 por 12 nos da 240 kilómetros que se recorrerían en una hora, ¿no? Por toda la flota. Y esto nos da un índice de pasajeros por kilómetro de 6.58, ¿no? Que resulta de dividir los 1578 pasajeros que tenemos entre los
240 kilómetros, ¿no? Entonces 1578 entre 240 nos da a 6.58 pasajeros por kilómetro. Ese sería nuestro IPK, ¿no? Entonces si tuviéramos el costo por kilómetro, pues la tarifa técnica la podríamos obtener como el costo por kilómetro entre el IPK, ¿no? Así nos saldría la tarifa técnica. Vamos a hacerlo incluso. Voy a proponer un costo por kilómetro. Bien, y tarifa técnica. Entonces, supongamos que el costo son 50 pesos por kilómetro. Entonces, nuestra tarifa técnica sería igual a esto entre el número de pasajeros por kilómetro. Nos saldría 7.60, ¿no? La tarifa técnica. Entonces, esto es lo que tendríamos que cobrar por pasajero en promedio, ¿no? Para salir tablas. Si cobráramos un poco más de eso, pues tendríamos cierta utilidad. Si cobráramos menos, pues tendríamos pérdidas o requeriríamos algún tipo de subsidio o algún ingreso adicional que pudiera cubrir esa posible pérdida, ¿no? Que nos daría, porque el ingreso por tarifa pues no sería suficiente para cubrir los costos operativos, ¿no? Si nuestra tarifa real fuera menor a 7.60. Ok. Ahora vamos a ver qué pasa si decidimos diseñar dos servicios, ¿no? Entonces, vamos a plantear una ruta 1 que va desde la 1 a la 20, es decir, hace el recorrido completo, todo el corredor, ¿no? Desde el inicio hasta el fin. Pero lo vamos a complementar con una ruta 2 que solo vaya de 1 a 13. Entonces, en el tramo 1 a 13 vamos a tener dos rutas operando, se van a complementar en términos de capacidad, y en el tramo 13 a 20 vamos a tener una sola ruta, que es la ruta 1. Entonces vamos a empezar por diseñar la ruta 1. El tramo que tiene que operar por sí sola la ruta 1 es el tramo de 13 a 20. Entonces en este tramo de 13 a 20 vamos a encontrar cuál es la carga máxima de ese tramo y vamos a diseñar la ruta 1 con una frecuencia tal que pueda atender a toda la demanda del tramo 13-20, ¿no? Es por sí sola. Entonces, hagamos justo eso, ¿no? Sacamos la carga máxima para este tramo, 13-20, ¿no? Y aquí tenemos la carga máxima, pues es al salir de 13, tenemos 360 pasajeros, ¿no? Que es justo la mitad de los 720, que es la carga máxima de todo el corredor, ¿no? 360 pasajeros por hora, con la misma capacidad vehicular, nos da una frecuencia de 6 vehículos por hora, un intervalo de 10 minutos, y pues requeriríamos para operar esta ruta 8 autobuses, ¿no? Considerando que el tiempo de ciclo es de 80 minutos, entre el intervalo de 10 minutos, pues tenemos 8 autobuses. El recorrido promedio horario de esta línea sería 120 kilómetros, que viene de la frecuencia, ¿no? 6 por la longitud de la ruta, que son 20 kilómetros, ¿no? Entonces esta sería la forma de operar la ruta 1. La ruta 2 va a tener una carga máxima, en este caso coincide con la de la ruta 1, 360, porque 360 es la mitad de 720, ¿no? Aquí lo que la ruta 2 va a tener que atender es la diferencia de la oferta que ya nos brinda la ruta 1, menos lo que falta para llegar ahora sí al máximo, a la carga máxima de toda la línea, que es 720, ¿no? Entonces, como la ruta 1 ya nos ofrece, ya es capaz de soportar una carga máxima de 360, para llegar a 720 nos hacen falta otros 360.
720 menos 360 nos da 360. Esta es la carga máxima que tenemos que tiene que ser capaz de atender la ruta 2, ¿no? Para que en complemento con la ruta 1 llegue a los 720. Puede ser un poco confuso aquí que, no sé, para este ejemplo, ambas rutas tienen que manejar la misma carga, ¿no? Pero si aquí tuviéramos, no sé, 400, entonces aquí ya bajaría a 320, ¿no? Porque entre ambos tienen que sumar 720. La capacidad vehicular es la misma porque vamos a usar el mismo tipo de vehículo para ambas rutas. Nos da la misma frecuencia, ¿no? Porque la carga y la capacidad vehicular es la misma, mismo intervalo. La flota operativa es distinta porque para ruta 2 la longitud, tanto la longitud de la ruta como el tiempo de ciclo es menor, ¿no? Esta ruta 2 es más corta, entonces no tenemos el mismo número de kilómetros. Entonces la flota operativa viene de dividir el tiempo de ciclo entre el intervalo. El tiempo de ciclo son 56 minutos, entre un intervalo de 10 minutos nos da 5.6, que lo redondeamos y sube a 6 autobuses, ¿no? Entonces requeríamos 6 autobuses para poder operar esta ruta 2. Y el recorrido promedio horario sería 78 kilómetros. Y este sale de la longitud de la ruta, multiplicar la longitud de la ruta, que son 13 kilómetros, por la frecuencia, que son 6 vehículos por hora, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es, bueno, cuánto ahorramos al operar con este esquema de 2 rutas contra el de una sola. La flota operativa pues es la suma de las flotas que requeriríamos para cada una de las rutas. Entonces en la primera necesitamos 8, en la segunda necesitamos 6, entonces necesitamos 14 autobuses contra 16 autobuses que necesitábamos antes, ¿no? Entonces nos estamos ahorrando 2 autobuses, de 16 lo podemos bajar a 14, ¿no? La flota operativa. Ese ya es un primer beneficio porque tenemos que comprar 2 autobuses menos, nos estamos ahorrando ese dinero al operar con 2 rutas, ¿no? En cuanto al recorrido promedio horario, también vamos a recorrer menos kilómetros, ¿no? Es la suma de los 120 más los 78 kilómetros. Eso nos da un total de 198 kilómetros contra antes estábamos haciendo un recorrido promedio horario de 240 kilómetros. Entonces lo bajamos de 240 a 198 kilómetros. Nos ahorramos 42 kilómetros de operación, ¿no? Con su respectivo costo de combustible, el desgaste de los vehículos, las horas hombres de los choferes. Entonces logramos disminuir un poco todos esos costos. Y el IPK también baja porque estamos atendiendo la misma demanda a los mismos 1.578 pasajeros, pero con menos kilómetros, ¿no? Entonces 1.578 entre 198 nos da 7.97. Tenemos más pasajeros por kilómetro, 7.97, casi 8, contra un IPK de 6.58 que teníamos antes, ¿no? Entonces también hay un beneficio significativo ahí de operar con este nuevo esquema. Tenemos un índice de pasajeros por kilómetro más alto. Si consideramos el mismo costo por kilómetro, porque estamos usando el mismo tipo de autobuses, ¿no? La tarifa técnica pues resulta de dividir el costo por kilómetro entre el IPK, nos queda en 6.27. Entonces logramos reducir la tarifa técnica de 7.60 pesos por pasajero a 6.27. Entonces ya sea que podemos reducir la tarifa del sistema, ¿no? Podremos cobrarle un poco menos a los usuarios gracias a este nuevo sistema, o simplemente obtener tal vez un mayor margen, ¿no? Supongamos que la tarifa real al usuario está en 7 pesos, pues con el primer esquema vamos a tener ligeras pérdidas, ¿no? Y vamos a estar en 7.60 por pasajero, solo cobramos 7, así que tendríamos un déficit de 60 centavos por pasajero, que no sé, a lo largo del año pues puede ser una cantidad importante. Mientras que ahora con una tarifa técnica de 6.27, pues si cobramos 7, pues ya vamos a tener cierta utilidad, ¿no? 73 centavos por pasajero de utilidad. Entonces pasamos de tener pues esta pérdida, pasaríamos de tener esa pérdida a tener un
cierto margen de utilidad, no muy grande tal vez, pero tendríamos un cierto margen de utilidad. Pues sería la diferencia entre estar perdiendo dinero o poder ganar dinero en este caso, ¿no? Con nuestra tarifa supuesta al usuario de 7 pesos por pasajero, lograríamos bajar la tarifa técnica de la tarifa real y entonces tener una cierta utilidad, y eso es gracias a operar con dos rutas en la misma línea, ¿no? Gráficamente, quiero nada más mostrarles qué es lo que estaría pasando, ¿no? Este es nuestro polígono de carga, nuestra demanda, ¿no? Lo que tenemos que atender. Y en el primer escenario, nuestra oferta pues estaría por acá, por los 720. Okay. Entonces, toda el área que está por encima del polígono sería como capacidad en exceso que estamos ofreciendo, ¿no? En el segundo caso, esta oferta la vamos a hacer solo hasta la parada 13. Después de este punto vamos a operar con una menor oferta. Entonces esta altura que tiene el rectángulo en el lado derecho nos lo da la ruta 1, y la altura que tenemos en el lado izquierdo nos lo da la ruta 1 más la ruta 2, ¿no? Entonces, si vemos la oferta, la demanda, que es el polígono de carga contra la oferta, pues aquí logramos adaptar la oferta mucho más al polígono de carga, siendo más eficientes, ¿no? Nos estamos ahorrando toda esta oferta todo este espacio que queda en blanco aquí respecto a esta, ¿no? Toda esa oferta la estamos reduciendo, y por eso estamos reduciendo nuestros costos y nuestros kilómetros, etcétera, y somos capaces de atender a la misma demanda, ¿no? Entonces todo este espacio que estábamos rellenando acá nos lo ahorramos y tenemos una oferta que se adapta mejor al polígono de carga. Entonces, bueno, esto es una manera de entenderlo gráficamente, tal vez, por si no quedaba del todo claro el concepto. Estamos reduciendo la oferta en este segundo tramo y nos estamos ahorrando todo esto, ¿no? De ahí vienen estos ahorros que vemos en el Excel, y por eso tenemos una tarifa técnica menor. Entonces, este es el ejemplo que les quería mostrar. Lo voy a dejar ahora hasta este punto, y bueno, si tienen alguna pregunta, háganmela llegar, o la próxima clase la comentamos. Gracias, hasta luego.